Palabra de Dios, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Amén, gracias Dios. Nuevamente, si quieres, ponte en pie y canta esto. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en mi adversidad, hasta que huye el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre, y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos sus hijos amados. Nos has hecho libres.
Si puedes volver a poner el pasaje en la pantalla, por favor. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Gracias, Padre, por esta buena palabra que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, yo te pido que esta palabra sea revelada, entregada, tomada del cielo, estas riquezas, y entregadas en el espíritu de cada persona para transformar sus vidas en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de confusión que pudiera en este momento intentar quitar esta palabra, esta semilla que va a ser sembrada en el nombre de Jesús. La historia de este muchacho de Josías es verdaderamente maravillosa, es extraordinaria. En realidad Josías no era hijo de David, aunque aquí en la palabra ustedes pueden ver que dice que anduvo en los caminos de David su padre. En realidad Josías era un descendiente muy lejano de David, era de esa descendencia, pero ya habían pasado muchas generaciones después de David. En realidad, Josías era hijo de Amón, que reinó sobre Judá solamente 2 años, y hizo lo malo delante de Dios, replicando lo que había hecho Manasés, su padre, padre de Amón, abuelo de Josías. Durante mucho tiempo reinó Manasés. Amón, el papá de Josías, murió víctima de una conspiración en su contra, y debido a ello Josías tuvo que iniciar a reinar desde esa temprana edad de 8 años. Manasés, el abuelo, Manasés, padre de Amón, nos dice la palabra que reinó sobre Judá por 55 años, y nos dice la palabra de Dios que todo ese tiempo fue malo, fue un rey terrible. Nos dice la palabra de Dios que fue el peor rey que tuvo el reino de Judá. Él logró, dice la palabra de Dios, si ustedes leen el relato de Manasés, él logró hacer que todo el reino de Judá hiciera más mal sobre esa tierra que las naciones que antes habían habitado esa tierra, y por lo cual habían sido echadas por Dios. Los había expulsado de esa tierra Dios, porque habían hecho lo malo. Bueno, pues Manasés logró que Judá hiciera peores cosas que lo que habían hecho las naciones que fueron echadas por Josué cientos de años atrás. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, levantó altares por todo el reino de Judá, levantó imágenes de Acera, de Moab, les levantó imágenes por todas partes para que adoraran a esos dioses, y aún hizo una estatua fundida de un dios. No nos dice la palabra de Dios de cuál dios, pero hizo una estatua fundida y la puso dentro del templo. Dentro del templo levantó altares para otros dioses. O sea, hizo un templo multimarcas, para que ustedes lo entiendan, ¿no? Ahí se podía adorar al Dios que cada quien quisiera.
llegarían al templo y verían estatuas de todos los dioses, más una estatua allí. Entonces se podía adorar a Dios, se podía adorar al dios de Acera, a cualquier tipo de dios estaban allí dentro del templo de Dios. Además, para lograr evitar una conspiración en su contra, como le sucedió a su hijo Amón, él derramó sangre inocente impresionantemente durante todo el tiempo de su reinado para fortalecerse y para evitar que le hicieran algún tipo de golpe de estado. Así es que quiero que ustedes vean que realmente la genética que tenía Josías más próxima a quienes él conoció a su abuelo, él conoció a su papá, no eran una genética buena, no eran un buen ejemplo el que él había recibido de sus padres, de su abuelo. Durante los primeros 8 años de su vida, estoy seguro que Josías empezó a ser educado para ser el heredero al trono, para ser el heredero al reino. Seguramente le empezaron a hablar de las historias y le empezaron a hablar de las historias de los reyes antiguos, etcétera. Pero cuando Josías empezó a reinar a los 8 años, nos dice la palabra que 8 años después, cuando él tenía 16 años, él tomó una decisión trascendental para toda su vida. Él empezó a buscar a Dios, a buscar al Dios de David, y se encontró allí con la historia de David, su ancestro. Dice segundo de Crónicas, capítulo 34, verso 3. Véanlo ustedes. Segunda de Crónicas 34, 3 dice: a los 8 años de su reinado, es decir, a los 16 años, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años de su reinado, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos que había dejado Manasés y Amón, su abuelo y su padre. Dice aquí: imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares a los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios, pues para esos dioses. Así es que a los 16 años empezó a buscar a Dios, y a los 20 años de edad, cuando era rey, empezó a limpiar a Judá de todos los ídolos, de todas las cosas terribles que habían hecho su abuelo y su padre. 4 años de búsqueda de Dios fueron suficientes para darse cuenta que lo que habían hecho su abuelo y su padre era terrible, que no habían hecho lo correcto delante de Dios. Con toda seguridad él debió haber estudiado las historias de las crónicas. Lo que nosotros estamos leyendo aquí eran crónicas que habían escrito los escribas, los cronistas, y él seguramente empezó a ver lo que habían hecho los reyes antiguos y quedó impactado con su ancestro anterior, David, quien fue rey de todo el reino de Israel. Entonces seguramente él fue, no sé, impactado al ver la integridad de David, al ver la fidelidad, al ver la lealtad de David que tuvo con Saúl, la forma en la que él buscaba a Dios todos los días y cómo lo adoraba. Seguramente los resultados que tuvo David como rey también le impactaron muchísimo a Josías, y se dio cuenta que los resultados que había tenido
David como rey, Salomón como rey, no se comparaban con los resultados que había tenido su abuelo Manasés o su padre Amón. Tenían sumidos al reino de Judá en problemas con los vecinos. Los asirios ya habían venido y ya habían hecho incursiones, ya tenían una débil posición en contra de todos sus enemigos. En el reino de David fue el reino de mayor esplendor, donde alcanzaron la mayor grandeza territorial, y en el tiempo de Salomón fue un tiempo de grande riqueza y paz por todas partes, dice la palabra de Dios. Así es que no se comparaba lo que había hecho David con lo que habían hecho su abuelo, su padre. Así es que Josías seguramente admiró a David, de quien él era un descendiente lejano. Pero entonces tomó una decisión a esa temprana edad. Tenía 16 años, entre los 16 y los 20 años toma una decisión importante, que fue desechar la genética, desechar las enseñanzas, desechar el ejemplo que habían recibido de su abuelo y de su padre, y tomar, abrazar la genética, las enseñanzas, la forma de ser de David. Así es que decidió no ser como sus padres, sino más bien parecerse a David, un ancestro antiguo que él había tenido. Así es que me llama mucho la atención, si ustedes pueden leerlo en el libro de Crónicas, que una y otra vez nos dice el libro de Crónicas que Josías era hijo de David. Siempre lo pone así, a Josías, hijo de David, negando el mismo libro de las Crónicas que él era hijo de Amón e hijo de Manasés. Creo que los cronistas lo que nos estaban diciendo es que ellos no veían ni a Amón ni a Manasés en Josías. Josías no estaba replicando lo que había hecho Manasés ni lo que había hecho Amón. Decían, él es hijo de David, porque podían ver que había un renacimiento de David, de su forma de ser, de su conducta, de su manera de actuar como rey en el reino de Judá. Así es que ellos decían, este es Josías, pero es hijo de David, no es hijo de Manasés, aunque en realidad era descendiente de ellos. Así es que su abuelo Manasés, como les he dicho, fue uno de los peores reyes, perverso rey, que hizo más mal en todo Judá. Léanlo ustedes, Segundo de Reyes 23:25. Segundo de Reyes 23:25 dice la palabra: no hubo otro rey antes de él. Esto es de Josías, o sea, el peor rey fue Manasés, pero habla de Josías una palabra diferente. Segundo de Reyes 23:25 dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Miren lo que habla de Josías. Josías dice, tuvo una conversión. Ningún otro rey se convirtió como se convirtió Josías. Era descendiente de Manasés, descendiente de Amón, reyes malvados, hicieron lo malo. Él recibió un reino entregado al mal. Él recibió un reino con idolatría, un reino en el que habían enseñado a la población a hacer lo malo, una población que había hecho peores cosas que las naciones que antes habían habitado aquella tierra. Pero Josías, dice la palabra, por haber buscado a Dios, en ese tiempo, dice la palabra, tuvo una conversión de todo su corazón como nadie se había convertido. Dice, no hubo otro rey que se convirtiera tanto, que se convirtiera de negativo a positivo de una manera tan extraordinaria como Josías.
Y yo quisiera hablarles de una verdad muy importante que nos dice la palabra de Dios, de un principio bíblico importantísimo que nos dijo Jesús. Jesús dijo: pedid y se os dará. Dijo: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Tres cosas en un principio muy importante. Él está hablando de cosas espirituales. Dice: tú pides, y si tú pides, se te va a dar cuando tú estás pidiendo. Si tú buscas, vas a hallar. Si tú buscas, vas a hallar. Lo que hizo Josías fue empezar a buscar a Dios. Y lo encontró. Quien busca a Dios se va a encontrar con Dios. Quien pide, se le da. Quien busca, encuentra. Y el que llama, se le abre. Escucha bien, son tres diferentes posiciones. Una posición es: no tengo, por lo tanto pido y yo sé que voy a recibir. La otra posición es: no tengo, no encuentro, estoy lejos, por lo tanto busco y entonces encuentro. Una persona que está lejos de Dios, si busca a Dios, lo va a encontrar. Y la otra posición es estar fuera. Si tú estás fuera del reino, si tú estás fuera de la gracia, si tú estás fuera del favor de Dios, entonces llama y se te va a abrir. Principios importantes que Jesús nos dio. Esto es lo que hizo Josías, y entonces encontró una conversión impresionante en su vida. En nuestra congregación, yo quiero hablarles, hay una persona, un hombre que ha tenido diversos problemas de salud. Recién me enteré de ello. Apenas tiene un ojo que le sirve, el otro lo perdió. Tiene un ojo que le sirve, pero ese ojo que le sirve muy poquito, ve muy poquito. Sin embargo, él busca a Dios en su Biblia de una manera decidida, haciendo uso de una lupa. Con su lupa, con un solo ojo, él lee la escritura y él me decía: pero no le entiendo. Pero luego me dijo: en las noches el Espíritu Santo me visita y en las noches el Espíritu Santo me ha dado unas revelaciones extraordinarias. Entonces yo le decía: bueno, es que el Espíritu de Dios no va hacia tu mente para darte entendimiento, sino que te revela a tu espíritu para que tú conozcas, para que tú recibas las cosas espirituales del reino de Dios. El que busca, encuentra, dijo Jesús, y es una verdad. Hoy yo veo a muchísimos cristianos que tienen sus dos ojos excelentemente bien, re buenos sus dos ojos, y no buscan a Dios. No lo buscan en su Biblia, no lo buscan en oración, no lo buscan en adoración, no lo buscan de ninguna manera. Si acaso vendrán a lo mejor o asistirán a una reunión a distancia y estarán viendo. A lo mejor, si es que tienen tiempo, si no tienen otras cosas más importantes que hacer, pues entonces podrán atender a la reunión y entonces atender a Dios. Es una desgracia. Dijo Jesús: busca y encontrarás. Si no buscas, entonces está muy claro el principio, ¿verdad? Creo que el principio es muy sencillo. Pide y se te dará. ¿Qué es necesario para que no se te dé nada? Pues no pedir. ¿Qué es lo que se necesita para que no encuentres a Dios? ¿Qué es lo que se necesita para mantenerte fuera del reino? ¿Es muy sencillo o se los pongo más todavía? No sé.
Es muy sencillo el principio. Así es que yo quisiera que tú te dieras cuenta de una decisión de un muchacho que a los 16 años tuvo esa gran decisión de decir: yo no voy a seguir el ejemplo de mis padres, yo me deshago de la genética de mis padres y yo quiero la genética de mi, quién sabe qué tatarabuelo David, una genética que estaba dentro de él, pero ya muy escondida, una genética que había pasado durante mucho tiempo, así es que estaba en él, pero ya muy lejos. Y sin embargo él dice: yo quiero ser como David, yo no quiero ser como Manasés mi abuelo, ni como Amón mi padre. Qué decisión más importante de una persona que buscó a Dios. Y esta fue la revelación que él recibió. Y esto es lo que él recibió: deshacerse de una genética malévola que había recibido para tomar otra que estaba en él, muy lejana, pero que le llamó la atención, la de David. Nos dice la palabra de Dios esto, Juan capítulo 3, verso 1. Juan capítulo 3, verso 1. Dice la palabra: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Él era uno de los principales fariseos, un hombre importante entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, obviamente para pasar inadvertido, para que no lo vieran los demás, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Lo reconocía como un maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Wow, una enseñanza extraordinaria para una persona que lo reconocía como maestro. Dijo: me reconoces como maestro, te voy a dar una clase. Nadie le dijo puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso podrá entrar por segunda vez en el vientre de su madre para nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así es que no te maravilles, no te sorprendas, que no se te vuele la tapa de los sesos, porque te dije que es necesario nacer de nuevo. Yo quiero que ustedes se den cuenta aquí en la palabra de Dios que hay una nueva genética que está disponible para todos los seres humanos a través del sacrificio de Cristo Jesús. Hay una nueva genética y es una genética divina, la genética de Dios. Esa genética está disponible para todos. El secreto para recibir esa genética divina está en las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo. Le dijo: es necesario nacer de nuevo. Para entrar en el reino de Dios, tú tienes que nacer de nuevo. Yo quiero que ustedes noten que estas palabras fueron dichas para un fariseo. Los fariseos eran personas absolutamente escrupulosas en el cumplimiento de la ley. Eran admirados inclusive por la población, porque ellos no solamente enseñaban la ley, sino que eran escrupulosos en todo. No entendían espiritualmente la ley, pero eran escrupulosos en su seguimiento. Sin embargo, Jesús le dice a este hombre, que no solamente era un fariseo, sino uno de los principales de ellos, una persona buena, una persona bien portada, una persona con una conducta intachable, le dijo: no vas a poder entrar en el reino de Dios si no naces de nuevo. Era un hombre bueno, era un hombre bien portado, una conducta buena, pero le dijo: no vas a poder entrar en el reino de Dios si no es que naces de nuevo. Y le da la explicación, le dice: es muy sencillo, mira, el reino de Dios es un reino espiritual.
Y con la genética que tú tienes, una genética carnal, una genética en tu carne, jamás podrás tener acceso a un reino que es espiritual. Necesitas nacer del Espíritu, necesitas un nacimiento espiritual, nacer de nuevo, pero ahora del Espíritu, para que tú puedas tener acceso a un reino que es espiritual. Lo nacido de la carne, carne es; lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Y la palabra de Dios nos lo aclara a todos nosotros en Juan capítulo 1, verso 11. Juan capítulo 1, verso 11 dice la palabra: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. Número 1. Número 2, a los que creen en su nombre. A ver, me voy a esperar a que lo pongan en la pantalla porque veo que no me están siguiendo. Juan 1:11. Ahí está. Ahora sí ya me pueden seguir. Ok. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a todos los que lo reciben como el Hijo de Dios, a todo aquel que lo recibe como el Mesías, como el Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un nuevo nacimiento, nacer del Espíritu Santo. ¿Qué se necesita para nacer del Espíritu Santo? Nos lo dice el Evangelio de Juan: es aceptar a Jesús y creer en su nombre, creer en Él. A través de la fe, cuando tú has creído en la obra de Cristo Jesús, cuando tú has creído en el perdón que Él te ha dado, cuando tú has creído en quién es Él, entonces viene algo para ti, un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo viene dentro de ti y te hace nacer de nuevo, para que tú puedas tener acceso al reino de Dios, un reino que es espiritual. ¿Sí está bien? ¿Está clarito? Ahora bien, pero yo quiero que tú te des cuenta que dentro de ti entonces hay dos genéticas. Una genética heredada por tus padres, la genética carnal, y tú también tienes dentro de ti ahora mismo, porque tú has creído en Cristo Jesús. Levante la mano todos los que han creído en Cristo Jesús. A ver, levanten bien la mano, porque todos los que han creído en Cristo Jesús, les tengo una noticia: el Espíritu Santo ha venido sobre ti a través de tu fe y te ha hecho nacer de nuevo, nacer de nuevo. Rubén, pero es que me he portado muy mal. Es que tú no sabes. Tú has creído en el Señor Jesucristo, todos tus pecados fueron quitados, fueron borrados por completo. No hay delito que perseguir en tu contra. Has nacido de nuevo y eres heredero del reino de Dios. Has nacido de nuevo. A ver, otra vez, levante la mano todos los que han creído en Cristo Jesús. Levanten bien alto su mano, porque yo les tengo esta noticia: ustedes son hijos de Dios. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes son hijos de Dios. ¿Está clarito? ¿Ok? Pueden ustedes hacer esta proclamación. Dilo: yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Lo estamos cantando, lo hemos estado cantando. Sin embargo, también eres hijo de tu padre y de tu madre. Y también eres nieto de tus abuelos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, los genetistas que han estudiado esto han visto que en nuestro cuerpo tenemos unas cadenas, se llaman cadenas de ADN, las cuales nos hacen heredar rasgos de nuestros padres, rasgos de nuestros antepasados. El ADN define si tú eres alto o eres chaparrín. El ADN tiene que ver con si tienes el pelo rizado o el pelo lacio. Tu ADN carnal dice si te van a salir canas a los 30 años o vas a permanecer sin canas hasta los 80. Eso es un ADN carnal.
El ADN dice si te quedas sin pelo. ¿A qué ADN? El ADN dice si eres moreno o eres blanco, eres güero, pelo negro, narigón. El ADN no solamente habla de tus rasgos físicos, sino que también heredas carácter, también heredas talentos que hayan tenido tus ancestros. Estoy hablando de las cosas positivas. El día de ayer hay algo que a mí me gusta mucho hacer, me encanta hacer, es poner música en el aparato de sonido, mi música, buena música, y ponerme en el piano y empezar a tocar todas las canciones que se escuchan. O sea, tengo mi playlist, entonces voy escuchando y la canción que sale la empiezo a tocar. No tengo partituras, no tengo otra cosa más que escucho y empiezo a tocar. Y saco todos los tonos y saco todas las cosas. O sea, no tengo problema para hacerlo. Esto es algo heredado, esto es algo positivo que he heredado. Mi abuelo materno, él era músico profesional, era director de una orquesta de un lugar rural, me parece. No estoy muy, en Guanajuato me parece que era, no estoy muy cierto de ello. Lo que sí sé es que él era un director de una orquesta, era, según los datos que tengo, era una persona que se la pasaba todo el tiempo, decía, mi mamá le escuchaba, haciendo bolitas y palitos, decía ella. Esto quiere decir, en las partituras se la pasaba todo el tiempo escribiendo música. Él escribía música y escribía la música para hacer los arreglos para el clarinete, el arreglo para los violines, el arreglo para no sé quién. Entonces él, sin tocar nada, él simplemente en su mente, él veía cómo eran los arreglos y él preparaba lo que tenía que tocar cada uno, y él dirigía a todos ellos. Así es que pues heredé eso de ellos, de mi abuelo. Esto es una buena herencia. Pero es una herencia carnal. Eso no me va a ayudar para heredar el reino de Dios. Eso no me sirve para poder entrar en el reino de Dios. Igualmente heredé ser bueno para las matemáticas, ser bueno para muchas de estas cosas, ciencias exactas. Con buena facilidad puedo resolver todos estos problemas. Es algo bueno que he heredado. Sin embargo, mi papá murió de cáncer. Cuando tenía, me parece que 33 años de edad o 30 y algo años de edad, murió de cáncer en el hígado. Así es que cada vez que yo veo doctores, cada vez que me hago un check-up, inmediatamente ese dato de que mi papá murió de cáncer les prende una alarma a los médicos y dicen, vamos a buscar cáncer en este cuate. ¿Por qué? Pues porque por herencia sería propenso a tener ello, sería propenso a tener cáncer. Sin embargo, a este momento casi cumplo 60 años y yo decidí un día, hace como 30 y tantos años, hace 35 años aproximadamente, yo decidí lo que dijo Josías: yo no quiero la genética de mis padres. Yo rechazo absolutamente la genética de mis ancestros, de ellos. Yo rechazo toda genética. Yo solamente quiero la genética de Dios. Si he nacido de nuevo, yo he nacido de nuevo para rechazar una genética mala. No tengo nada en contra de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos, pero definitivamente ser un hijo de Dios es mejor que ser un Álvarez. Es mucho mejor que ser un Quesada. Es mucho mejor que el talento heredado de mi abuelo. Es más, si Dios me dijera, oye, para ser un hijo de Dios te tengo que catafixiar tu talento, adelante. No tengo ningún problema.
No hay problema con ello. Es más, yo recibo ese talento que Dios me dio como una dádiva que reconozco que viene de parte de Dios. Así es que yo quiero que tú veas algo importante. En Josías había la genética de Manasés y de Amón, su abuelo y su padre, los cuales fueron malvados, los cuales hicieron cosas terribles, hicieron hacer más mal en todo Judá, en todo el tiempo. Pero en su genética también había, muy atrás, muy en el centro, muy ahí en lo profundo, estaba la genética de David. Y cuando él leyó que él era descendiente de David, dijo: yo quiero ser como David y no quiero ser como Manasés, mi abuelo. Wow, la historia más reciente era la de Manasés, pero él dijo: yo quiero ser como David. Los cronistas definen a Josías como hijo de David y no como hijo de Manasés. Wow, yo quiero que en este mundo me conozcan como hijo de Dios, no como hijo de mi padre o de mi madre. Yo quiero ser conocido en esta tierra como un hijo de Dios. Quiero que los cronistas que escriban de mí digan: Rubén, hijo de Dios. ¿Me estás entendiendo? Mi apellido es hijo de Dios. Si no entiendes, en tus apellidos, la terminación EZ que tenemos en el español quiere decir hijo de. No sé si ya lo sabías o no. Por ejemplo, Hernández se supone que viene de hijo de Hernán. Álvarez sería hijo de Álvaro. No sé, Rodríguez, hijo de Rodrigo. Esto es en el idioma español. En todos los idiomas siempre se tiene un hijo de. Por ejemplo, en holandés es van den. En hebreo es ben. De tal manera que ellos decían, por ejemplo, Josías, hijo de Manasés, sería Josías ben Manasés. Pero decía aquí Josías ben David, que podían ver a David en Josías y no a Manasés. Así es que es una decisión que tuvo que tomar Josías, pero esta es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Yo quiero que tú veas algo importante que sucedió. Josías entonces, nos dice la palabra, cuando él tenía 16 años empieza a buscar a Dios. A los 20 años, 4 años después de haber empezado a buscar a Dios, él empieza a quitar todo, a limpiar a Jerusalén, empieza a quitar todas las imágenes, empieza a quitar los altares, saca del templo la horrorosa imagen que Manasés, su abuelo, había metido allí, empieza a hacer una limpieza. Y cuando empiezan a hacer esa gran limpieza de sacar todas las cosas que no deberían de estar en el lugar incorrecto, se encuentran con algo. Hay un hallazgo maravilloso que se encuentran, y se encuentran con el rollo de la ley. El rollo de la ley, esto es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Estos 5 libros se encuentran con los rollos que estaban dentro del templo y estaban empolvados y nadie les hacía caso. No se había enseñado la ley de Dios durante quién sabe cuánto tiempo a toda la población. Por eso la población hacía todo lo malo. Sin embargo, en esa limpieza se empiezan a encontrar con algo, con la ley. Así es que cuando traen los rollos y se los traen al rey, y le dicen: Josías, nos encontramos esto dentro del templo. Como parte de la limpieza, estábamos haciendo limpieza y nos encontramos aquí, mira, están los libros de la ley. Entonces manda a los escribas que vengan y empiezan a leer la ley delante del rey. Todos los que estaban
delante del rey, todos los que formaban parte del gobierno, cuando empezaron a escuchar lo que la ley decía, ellos estaban aterrados porque se daban cuenta que todo lo que Dios había dicho que no se debería de hacer, lo hacían. Y estaban más aterrados de ver que la ley establecía duros castigos, maldiciones brutales que vendrían sobre ellos si hacían lo que ellos estaban haciendo. Así es que ellos, cuando lo estaban leyendo, decían: que voy a ser erradicado de la tierra, que otro va a dormir con mi mujer, que voy a ser pobre, que van a venir enfermedades sobre mi vida y sobre mis generaciones. Y empezaron a darse cuenta y estaban aterrados de lo que estaban escuchando. Veían todo lo que se tenía que hacer bien, no lo habían hecho. Y todo lo que se hacía mal, sí lo hacían ellos. Se dieron cuenta que Manasés les hizo romper todas las leyes. Así es que estaban aterrados al ver la ley. Entonces ordenó Josías que se le leyera al pueblo también la ley. Esto causó consternación entre todo el pueblo, porque todo el pueblo se dio cuenta de una verdad: todos estaban bajo maldición. Eran una nación maldita. Se dieron cuenta de ello. Esto causó la conversión de Josías. Josías en ese momento dijo: yo no voy a hacer más lo incorrecto, voy a hacer lo correcto que dice la ley de Dios. Y quiso hacer un pacto con todo el pueblo. El pueblo, cuando lo escuchó, dijeron: sí, vamos a cambiar, hagamos lo bueno. Entonces empezaron a destruir cada quien sus propias imágenes, empezaron a hacer destrucción de todo lo malo que habían hecho, intentando causar que Dios se arrepintiera del mal que había dicho que vendría sobre toda la nación. Fue un hallazgo maravilloso el que ellos encontraron allí. Causó una conversión extraordinaria. Ahora bien, yo quiero que tú veas que esto que yo te estoy leyendo, la vida de Josías, es un tipo de ustedes y nosotros. Es una historia verídica la de Josías. Es verdadero que él se encontró con la ley, es verdadero la conversión. Sin embargo, está hablando de nosotros. Dice Jeremías 31:33. Escúchalo bien. Jeremías 31:33. Dice la palabra de Dios. Dice: pero este es el pacto. Me voy a esperar a que lo pongan en la pantalla. Yo estoy así como que ansioso por darles. Y acá Jeremías 31:33. No, esa es la canción. Que se trabó la computadora. Bueno, entonces ustedes léanlo ahí en sus Biblias. Jeremías 31:33 dice: pero este es el pacto. Dios está hablando a través del profeta Jeremías. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de estos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, de tal manera que no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: ven, conoce a Dios, te voy a enseñar cómo es Dios. Porque dado que mi ley será escrita en su mente y en su corazón, todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, desde el más
inepto, desde el más ignorante de las escrituras hasta el más guau de las escrituras, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Wow, aleluya, aleluya, aleluya. Escucha bien, escucha bien. El hallazgo de la ley que tuvo Josías fue para que todos se enteraran de todo lo malo que habían hecho y supieran que estaban bajo maldición. Josías se convirtió extraordinariamente al Señor, y haberse convertido extraordinariamente él y la generación en la que él vivió sirvió solamente para postergar el castigo. Dios le dijo a Josías: está bien, tú te convertiste de todo tu corazón, por lo tanto vas a ir a morir en paz y vas a ser sepultado en el sepulcro de tus padres. Pero quiero que sepas que todo lo que está escrito va a venir sobre tu nación. Así es que simplemente hubo un tiempecito más que Dios les dio. Cuando murió Josías, vino Jotam como su sucesor, Joacás me parece, y entonces fueron llevados, Joaquín fue llevado cautivo a Babilonia, y empezó todo el desastre de destrucción sobre el reino de Judá. Sí, conocer la ley de Dios es maravilloso, pero se daban cuenta de que todos estaban bajo maldición. Sin embargo, dice el Señor: este es el nuevo pacto que voy a hacer con ustedes. Este es el pacto que voy a hacer. Me voy a dar a conocer a ustedes. Voy a darme a conocer a tu vida. Voy a venir a tu vida para que conozcas quién soy, para que sepas cómo soy, para que sepas cómo pienso, para que sepas cómo siento. Lo vas a tener dentro de ti. Dentro de ti voy a vivir. Yo voy a estar allí dentro de ti. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a escribir mi voluntad, voy a escribir mi ley en tu mente y en tu corazón. Yo quiero que tú veas que Dios dice: me van a conocer a mí. Esto quiere decir que toda su intención, toda su voluntad, todo su carácter, todo lo que Dios es, está incluido en la voluntad de Dios que es escrita en ti. ¿Me estás entendiendo? Dice: yo voy a venir y voy a escribir mi ley ahí. Todo aquel que me busca me encuentra. En este nuevo pacto tú vas a nacer de nuevo. En este nuevo pacto tú vas a tener una genética divina, una genética que viene de parte de Dios, y voy a escribir además mi voluntad dentro de ti. El hallazgo que tuvo Josías lo vas a tener tú. Vas a conocer mi ley, no porque la estudies. Nadie tiene que venir a decirte lo que es bueno y lo que es malo. Nadie tiene que venirte a decir cómo es Dios. Tú me vas a conocer porque voy a estar dentro de ti. Tú me vas a conocer porque va a estar escrito dentro de ti. Desde el más conocedor de las escrituras hasta el más ignorante me van a conocer, dice el Señor. Pero hay una gran diferencia. Conocer mi voluntad no te va a traer castigo. El castigo vino sobre Josías porque no había perdón de los pecados. El castigo vino sobre toda la nación y fueron llevados cautivos, como estaba escrito en la ley de Dios. Todo lo que ellos se aterraron cuando leyeron la ley, todo eso les vino. Pero acá dice la palabra de Dios: yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aleluya. Así como que tú puedes leer la ley de Dios, si tú la quieres leer, está en el Antiguo Testamento, léela toda. Pero cada vez que tú veas y serán malditos, y vendrán sobre ustedes todas estas maldiciones, y vendrá este castigo, y vendrá el otro, cada vez que tú lo leas, acuérdate de esto: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y hazle ¡fiu! A ver, todos hazle así, mira, hazle ¡fiu!
la libré. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Tengo una genética divina y Dios ha escrito su voluntad en mí. Pero también soy hijo de mis padres. Pero también tengo una genética carnal dentro de mí. Igual que Josías. E igual que Josías, tú tienes que tomar una decisión. Dice Efesios capítulo 4, verso 22. Efesios 4, 22. Josías pudo haber dicho, bueno, pues si ya estamos en maldición, pues sigamos haciendo las mismas malas cosas, ¿no? Una decisión. Efesios 4, 22 dice, en cuanto a tu manera pasada de vivir, en cuanto a tus ancestros, en cuanto a todo lo que tú has hecho hasta el día de hoy, dice, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Viejo hombre es tu genética carnal. A eso se define en la Biblia el viejo hombre. Es tu genética heredada de tus padres, la genética carnal. Mira bien que Nicodemo era un buen hombre, un hombre íntegro, un hombre bien portado. Y aunque era un hombre bien portado, conocedor de la palabra, conocedor de la ley, hacedor de la ley, escrupuloso en el cumplimiento de la ley, el Señor Jesús le dijo, con eso no te alcanza para entrar en el reino de Dios. En cuanto a tu manera pasada de vivir, habrá personas que han sido malas, muy malas, y otros medio malos, y capaz que hay alguien que sea muy bueno. En cuanto a tu pasada manera de vivir, no te está diciendo que haya sido mala o buena. Te está diciendo, en cuanto a tu pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Si viviste muy bien, si eres muy recto, si eres una buena persona, despójate del viejo hombre. Si has sido una mala persona, despójate del viejo hombre. Si tus abuelos fueron unos hijos, despójate del viejo hombre. Si tus abuelos fueron extraordinarios hombres, despójate del viejo hombre. ¿Sí me están siguiendo? Despójate de esa genética. ¿Por qué? Porque está viciada a deseos engañosos. Y dice, y renueva el espíritu de tu mente, renuévate. ¿Cómo? Vistiéndote del nuevo hombre. Nuevo hombre es el que nació de nuevo. Es ese nuevo ser que nació en ti. Es esa genética nueva, genética divina, algo que Dios ha puesto dentro de ti. Ese nuevo hombre, esa nueva genética, dice, es creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál es la parte de Dios? La parte de Dios es, yo te voy a hacer mi hijo. La parte de Dios es, yo envié a mi hijo para que llevara todos tus pecados y tú ya no fueras condenados por ellos. La parte de Dios es, si tú crees en mi hijo Jesús, yo voy a poner mi genética dentro de ti. Esa es la parte de Dios. La parte tuya, lo que habla de una conversión. Si tú puedes decir, yo me convertí a ser cristiano, ¿cuál es esa conversión? Que tú decidas echar fuera la genética heredada de tus padres para tomar la genética que viene de parte de Dios. Y ojo, ¿me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Esto no lo hace Dios. ¿Cuál es lo que Dios hace? Dios te ha perdonado por medio de Jesucristo. 1, 2, ¿qué es lo que hace Dios? Dios pone su Espíritu Santo, te hace nacer de nuevo. Escribe su ley en tu mente y corazón. Ok, eso ya lo hizo Dios, ya está en ti. ¿Qué es lo que Dios no va a hacer? Dios no va a tomar la decisión por ti. Es tu libertad decir, como hijo de Dios,
Si permites que se desarrolle dentro de ti la genética de tus padres, o permites que se desarrolle dentro de ti la genética de Dios en lugar de la de tus padres. Esa es tu decisión, no es decisión de Dios. Dios te aconseja que eches fuera la genética paterna para que abraces la genética de Dios y permitas que se desarrolle dentro de ti. Ya eres un hijo de Dios, pero también eres hijo de tus padres. ¿Me estás siguiendo? Es tu decisión qué es lo que vas a hacer. Es tu decisión. Si tú te das cuenta que tú actúas, respondes, el carácter que tienes es el de tus padres, haces más bien las obras de tus padres en vez de las obras de Dios, ¿cómo te reconoce la gente? La gente te reconoce como parte de la familia. Dicen, no, este es completo el apellido tuyo, este es un completo Hernández, este es un completo Sánchez, tú eres Alonso, esta es una completa Alonso, este es un completo García, esta es una completa Torres, esta es una completa Torres. Y si la gente te reconoce así, creo que has desarrollado más bien tu genética paterna. Ahora, si la gente dice, no, este es un hijo de Dios, no se parece a sus padres, no se parece a ellos, las obras de sus padres son, las obras de Dios son las que están siendo hechas por Él. Entonces, creo que vas bien, pero es una decisión que tú tienes que hacer. Ahora, yo te puedo decir, el mundo está verdaderamente sumergido por el maligno. Nos dice la palabra que este mundo está bajo el poder del maligno, pero nosotros somos hijos de Dios. A ver, otra vez. Te lo voy a leer. Déjame ver en qué parte está esto en la Biblia. Dice Santiago 1, no es cierto, es Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Primera de Juan 5, 19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sí fue, ¿verdad? Ok. Otra vez, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Yo quiero allí decirte, este mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros somos de Dios. Nosotros tenemos que ser la diferencia. Nosotros tenemos que alumbrar. Nosotros tenemos que ser una gran diferencia en este mundo que está bajo el maligno. Ustedes vean todas las cosas que están ocurriendo en el mundo entero. No solamente la pandemia, no solamente el virus, no solamente las enfermedades. Ustedes vean el mal que hay. Una nación poderosa invade a otra y con toda su fuerza y matan gente, destruyen cosas, amenazan con armas atómicas, quieren destruir una planta nuclear que tienen en Ucrania y hacer un nuevo desastre que ya hubo antes en ese lugar en Chernobyl cuando era parte de la Unión Soviética. Así es que verdaderamente el mundo está bajo el maligno. El día de ayer en México, en un partido de fútbol, simplemente porque había una rivalidad entre las porras de uno y de los otros, empezaron a golpearse brutalmente entre ellos. La gente tuvo que correr, tuvo que salir huyendo del lugar. Se habla de muchos muertos el día de ayer en esta batalla campal que se dio allí en un estadio de fútbol. ¿Cómo es posible? O sea, es un partido de fútbol. Gente va a un partido de fútbol y sale muerta porque otro cuate vino y lo golpeó bestialmente hasta matarlo.
No se usaron armas, nadie entró con armas, no había pistolas. O sea, el mundo está bajo el maligno. Tú no puedes seguir siendo un hijo de tus padres. Tú tienes que ser un hijo de Dios. Tú tienes que ser un hijo de Dios. Tú tienes que ser un hijo de Dios. Josías no escogió ser hijo de Dios porque no estaba disponible. Lo máximo que él pudo ver es hijo de David. Pero hoy yo puedo ser un hijo de Dios y portarme con la dignidad, la fortaleza, la grandeza de un hijo de Dios aquí en la tierra. El mundo está bajo el maligno, pero nosotros somos de Dios. Dilo conmigo: yo soy de Dios. Yo soy de Dios, yo soy de Dios. Hay una fortaleza, hay una dignidad que tú tienes como hijo de Dios. Algunas cosas que incluyen esta dignidad, yo quiero que tú las veas. Juan 14:10, esto es ser hijo de Dios. Juan 14:10. Rápido, ahora sí les voy a dar algunas citas y por favor, con rapidez, véanlas en sus Biblias. Oh Dios, nuevamente, yo lo dije hace muchos años, lo vuelvo a decir: rechazo totalmente toda la genética de mis padres en el nombre de Jesús. Yo tomo, abrazo tu genética, quiero ser inundado por tu genética. Yo quiero que tu sangre sea la que corra por mis venas y no la sangre de mis padres. Juan 14:10, escuchen bien. Dice Jesús lo siguiente, este es el prototipo de un hijo de Dios: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. De otra manera, créanme por las obras. Yo quiero que ustedes vean que este es un rasgo de un hijo de Dios. Una humildad suficiente para someter tu vida, someter tus intereses, someter tu personalidad, someter quien eres a la voluntad de Dios. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús decía: yo no hago nada porque yo quiera. Yo no hago nada por mi cuenta. Yo no hago nada porque sea lo que me nace de mí. Lo que yo hago es lo que mi Padre quiere que yo haga. Esta es una vida entregada. Esto es una verdadera conversión a Dios. Someter quien soy, someter mi voluntad, someter mis intereses a la voluntad de Dios. Este gen de humildad ya está puesto en ti por el Espíritu Santo. Lo que falta es que lo dejes desarrollarse. Lo que falta es que se desarrolle dentro de ti este gen de humildad, de tal manera que tú aprendas a estar bajo la voluntad del Señor. La ley del Señor ya está escrita en ti. Eso no necesitas que venga. No necesitas decirle: Señor, enséñame tu voluntad. El Señor dice: ya la escribí en ti. Nada más dale chance a que fluya. Abdica a tu trono, abdica a tus intereses y vas a ver que dentro de ti empieza a nacer lo que yo soy. El Padre que vive en mí, dilo conmigo: el Padre que vive en mí, mi Padre que vive en mí, Él hace las obras. Él es el que va a obrar dentro de mí. Él es el que se va a mover dentro de mí. Se necesita que tú tengas la humildad para que lo dejes que esto ocurra. Segundo rasgo de ser un hijo de Dios. Mira, Juan 8:6. Capaz de que te hablo de esto después, más a detalle. Juan 8:6. Juan 8:6. Te voy a dar 3 solamente. Te voy a dar 3 nada más. Juan 8:6. Juan 8:6. Dice la palabra: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino solamente a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo: no, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más.
Si tú te acuerdas, se trataba de una mujer adúltera sorprendida en el mismo acto del adulterio. Por tanto, de acuerdo a la ley de Dios, esa mujer tendría que haber muerto lapidada, es decir, a pedradas debería de haber sido muerta, porque había sido sorprendida en el acto del adulterio. Pero Jesús llegó a donde estaba ella, que la llevaban allí arrastrando y todo, y les dijo a todos aquellos que ya tenían sus piedras en las manos, les dijo: el que esté libre de culpa arroje la primera piedra. De tal manera que, sintiéndose culpables todos de algún tipo de pecado, empezaron a dejar sus piedras en el suelo y se fueron. Pero el único que no tenía culpa, el único que no tenía pecado, es el único que sí podría haber aventado la piedra, ese era Jesús. Pero el único que pudo juzgarla, el único que pudo condenarla, decidió perdonarla. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Un hijo de Dios es una persona que tiene misericordia. Dilo conmigo: un hijo de Dios es una persona que tiene misericordia. Es una persona que perdona, una persona que sabe perdonar, una persona que no guarda resentimientos, una persona que no está juzgando a las demás personas, que no está viendo quién está haciendo bien y quién está haciendo mal, que no apunta con el dedo hacia los errores, hacia los fracasos de las otras personas. Es una persona que libera al que se ha equivocado, una persona que está lista para levantar al que se ha caído, una persona que está lista para hablar palabras de bien al que la ha regado en su vida. Personas que han metido la pata por completo no tienen que ser señaladas, sino ser liberadas, levantadas y llevadas a la dignidad del Señor. ¿Me están siguiendo? Esto es un hijo de Dios. Si tú chismeas como tus padres, apuntas con el dedo hacia los demás y juzgas como tus hermanos, pues eres parte de la familia. Hijo, si tú tienes misericordia, perdonas, liberas, no criticas, sino que levantas la dignidad de aquellos que han caído, entonces eres como un hijo de Dios. Hijo, ¿me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Ay, Dios, no sé, tengo tanto para darles, hijo. Hasta aquí lo vamos a dejar. Ya. La próxima semana les voy a dar todo lo que involucra ser un hijo de Dios. Próxima semana te voy a hablar todo lo que involucra un hijo de Dios. Yo me conformo en este momento con que tú decidas rechazar la genética que has traído de tus padres. ¿Ya te diste cuenta que no sirve para nada? ¿Ya te diste cuenta que esa genética no te alcanza para entrar en el reino de Dios? ¿Ya te diste cuenta que esa genética, si tú la dejas desarrollarte, solamente te va a llevar a cosas equivocadas, cosas malas? Y ojo, tú puedes estar muy orgulloso de tu genética, porque no sé, yo porque soy nieto de un director de orquesta. Wow. Podría estar muy orgulloso de ello, pero me siento mejor si soy un hijo de Dios. Puedes estar muy orgulloso de que tú tienes una ascendencia italiana, española, china, coreana, de alguien muy brillante, pero ninguna de esas te alcanza para entrar en el reino de Dios. Así es. Entonces, si tú lo quieres, ¿por qué no te levantas? Y hoy, como Josías con el pueblo, Josías con el pueblo los llevó a hacer un pacto con Dios de que no se iban a apartar de sus leyes. Ese pacto que hizo Josías con todo el pueblo delante de Dios no le valió para evitar el castigo, porque delante de la ley nadie se justifica. Pero hoy nosotros tenemos
el nuevo pacto de la gracia. Pero hoy nosotros tenemos ese nuevo pacto de gracia maravilloso, que Dios dice: en ese nuevo pacto yo perdonaré todos sus pecados y no me voy a acordar más de ellos. Voy a poner mi voluntad y la voy a escribir en su mente y en su corazón, y no me voy a acordar más de sus pecados. Así es que, como hizo Josías con el pueblo, yo quisiera que el día de hoy tú pudieras tomar una decisión el día de hoy. Una decisión puesta delante de Dios. Y esa decisión es rechazar toda la herencia, rechazar la genética que has heredado de tus padres. En pocas palabras, despojarte del hombre viejo, poniéndolo en lenguaje bíblico. Despojarte del hombre viejo, que no es otra cosa más que rechazar de tu vida la genética heredada por tus padres, y vestirte del hombre nuevo, lenguaje bíblico, que no es otra cosa sino permitir que se desarrolle en ti la nueva genética de Dios que ha puesto ya en ti. Así es que, si tú lo quieres, levanta tus manos y dilo: Dios, hoy yo estoy tomando una decisión. Es una decisión muy importante para mi vida. Esta decisión, Señor, es que yo rechazo el día de hoy la genética heredada de mis padres, la quito de mi vida, la echo fuera de mi vida, buena, mala. Eso no me alcanza para el reino de Dios. Y yo permito, Señor, que se desarrolle dentro de mí la gran genética que tú has puesto a través de tu Espíritu Santo. Tú has escrito en mí, ya lo has escrito, tu voluntad. Yo puedo conocerte ahora mismo, Señor, porque todo ya está escrito dentro de mí. Yo ya puedo conocerte como eres, yo ya puedo conocerte quién eres, qué piensas, cuál es tu justicia, cuál es tu amor, cuál es todo. Yo puedo conocerte completamente, Dios, en este nuevo pacto de la gracia. Hoy tomo la decisión de que se desarrolle en mí esta nueva genética. Yo quiero ser un hijo de Dios, un hijo de Dios. Quiero ser reconocido como hijo de Dios, como Josías fue reconocido como hijo de David y no como hijo de Manasés. Yo quiero ser reconocido como hijo de Dios. Gracias, Señor, muchísimas gracias por este maravilloso pacto en el que hoy tengo yo esta oportunidad. Es una decisión que yo estoy tomando hoy. Y si todavía más fuerte quieres ser, Padre, esta es otra cosa que yo dije hace muchos años. Padre, yo renuncio a mi genética en mis hijos. Yo te pido que tú seas su padre. Yo te pido, Dios, que sea tu genética y tu sangre en ellos, y no mi sangre y no mi genética en ellos. Renuncio a esa genética. Renuncio a ser conocido como su padre
quiero que ellos sean conocidos como hijos tuyos. Te está costando trabajo hacerlo, ¿verdad? Te está costando trabajo. Es más fácil renunciar a la genética de tus padres que renunciar a la genética de tus hijos. Y es que, hijos, si yo soy su padre, siempre van a estar limitados. Pero si Dios es su padre, no hay límites. No hay límites. No hay límites. Muchos predicadores, pastores, se arrogan el derecho de ser llamados padres espirituales. Yo renuncio a todo título de padre espiritual sobre cualquier persona. No soy padre espiritual de nadie. Padre espiritual solamente es Dios, que ha puesto su Espíritu Santo en ti. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en mi adversidad hasta que huye temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, no, 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 yo soy hijo de Dios.
rodeado y por los brazos del Padre. Y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos tus hijos amados. Nos has hecho libres. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Wow. Esto es una proclamación verdaderamente. Que todos los cronistas celestiales escriban que tú eres un hijo de Dios. Que todos los cronistas en el cielo escriban tu nombre, hijo de Dios. Rubén, hijo de Dios. Nunca hubo otro que se convirtiera como se convirtió Rubén, ni antes ni después de él. Yo quiero que se escriba en el cielo. Esta decisión que tú estás tomando el día de hoy va a afectar tu familia, va a afectar generaciones que vienen por delante. Esta decisión que tú estás tomando va a afectar a este mundo. El mundo está bajo el maligno, pero yo soy de Dios. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso. Dale un fuerte aplauso. Que tengas una espléndida tarde. Dios te bendiga muchísimo. Come muy rico. Recibe bendiciones de parte de Dios. Nos vemos a todos los que nos están viendo desde otro lugar. Bendiciones igualmente para todos ustedes. Les amamos. Dios les bendiga.